A mediados del 2021, Stray Kids venía con su segundo álbum completo llamado No Easy, y entre las canciones nos compartieron subunidades distintivas entre sí. Una de ellas era Red Lights, una canción escrita por Banchan y Hyunjin, y yo creo que no hace falta explicar por qué en su momento causó tanto revuelo considerando todo el concepto que aborda, el peligro inminente y la sensualidad de ambos. Años después, en este 2025, en su mixtape Dominate, esta misma dupla subió una canción llamada Escape, la cual con el tiempo han dado a entender que puede ser cierta continuación a Red Lights, o ser una imagen más madura de la misma. ¿Cómo podemos notar esta relación? ¿Será a través de sus videos, de su lírica, de los mensajes que ellos mismos han dado? Les sorprendería saber la cantidad de factores que hay al respecto, porque a pesar de la sensualidad que buscan entregar Chan y Hyunjin en estos videos, hay un cierto mensaje que buscan dar en común, algo que quizás no muchas personas han sido de notar, pero está ahí, y eso lo analizaremos hoy. Antes de empezar, ya saben que me pueden seguir en mis otras redes sociales que ves a continuación. Aquí suelo ser más activa y pueden tener mejor interacción conmigo. No olvides tampoco de suscribirte porque tu apoyo, como siempre, es lo que me motiva a traer este tipo de videos. En este análisis tomaré en cuenta tanto cosas que han dicho los directores, como cosas que han dicho Chan y Hyunjin textualmente, y al igual que agregaré una corriente que siento que explicará esto de mejor manera. Así que para no alargar más esta introducción, 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Sinceramente, tanto con Red Lights y Escape es difícil explicarles correctamente el significado de las letras, ya que no es como que estos dos hayan colaborado mucho en decir su significado, ¿saben? Chan, who wrote the lyrics? Definitely Hyunjin. Hyunjin wrote all the lyrics there. Chan said you wrote Red Lights. No, he wrote. The song, Escape, is about sexy. It says, come with me, escape. This song is about Chan's life. Actually, I don't know, because you wrote this song. I don't know either, because you wrote the song. I didn't wrote this song, you wrote this song. I swear I did not write this song, so I'm pretty sure you wrote this song. No, I want to prepare a love song, but you want to prepare some. No. Wait, it kinda is a love song. Yes. It's about running away. Yes. Running away. Don't get the wrong idea. Sí, bueno, creo que no hay mucho que imaginar ahí. De todas formas, hay algo que me gustaría resaltar tanto en la lírica de Red Lights y Escape, y es cómo se aborda el concepto desde una perspectiva más artística y representando a través de las metáforas la transición entre estas dos canciones. Me explico. Red Lights busca contarnos cómo, a pesar de ser conscientes del peligro, del odio persistente y la lucha constante entre la dominancia y la sumisión, quieren seguir ahí. Por eso se nos habla de unas luces rojas. En el momento que cierro los ojos, todos son luces rojas. Están cegados por esta dependencia masoquista que tienen frente a esta dinámica, porque ese sufrimiento les causa placer. El cuestionamiento constante de creer que perdieron el control. Hyunjin y Chan lo explicaron como una confrontación consigo mismo. Intentan cegarse de este peligro, ya que por más que quieran, no pueden escapar de él, como que si chocara el lado elegante y el salvaje, el moral y el primitivo, dudando si poder controlarse o si podrán estar tranquilos, porque tu otro yo se mueve, y eso es obsesión. Por otra parte, Escape es la liberación a este encierro que provocaba Red Lights. De temer a que aquella persona se vaya, ahora dejan que todo fluya de una forma más independiente, sin depender tanto de los roles de control. Esas cadenas que te amarraban ya puedes quitártelas. De tanta privación que se hicieron el uno al otro, es momento por fin de dejarlo ir. En conclusión, sexy. La idea aquí no es el mensaje en sí seductor que busca entregar ambas canciones, sino la dinámica de roles entre ellas, porque al menos en el video de Red Lights se aprecia de una forma más metafórica, mientras que en Escape, tanto el video como la lírica funcionan de forma paralela y visual, pero con el mismo objetivo, que es la liberación de los roles de poder y control y hacerlo más entretenido. Es ahí en donde entra la pregunta, ¿estos videos se relacionarán de alguna forma? Spoilers, sí hay relación.
El video intenta mostrarnos los conceptos metafóricos que les mostré y sumándole el concepto sensual. Dicho por el mismo director, busca contar una confrontación de egos en donde se aprecia esa obsesión como una búsqueda constante de poder entre un ego bueno y un ego malo. Se entiende mejor si lo vemos desde la corriente psicoanalítica. Melanie Klein es quien habla directamente sobre un ego bueno y uno malo que surgen desde la infancia. El ego bueno se asocia a las experiencias gratificantes obtenidas por el objeto al que se aferra, el sentirse amado, mientras que el ego malo es la frustración. Se proyecta odio y agresión hacia el objeto por el vacío y el hambre. Es ahí que lo primitivo busca defenderse de esa angustia intolerante. Según lo que nos da a entender el video, Hyunjin sería este ego bueno y Chan sería este ego malo, y este ego malo busca someter y mantener bajo su control a este ego bueno, ya que esa angustia primitiva lleva a temer que el objeto considerado malo pueda destruirlo, a lo que Klein denomina posición esquizoparanoide. Esto es más profundo si lo analizamos directamente desde la teoría, pero la idea aquí es juntarlo con Red Lights, así que lo dejaremos así para no confundir tanto las cosas. De hecho, todo esto lo podemos ver aquí representado. A pesar que Hyunjin está encadenado en una posición vulnerable, que es la cama, él se ahorca, porque el personaje le gusta estar en esa posición de sumisión. No quiere escapar de esa sumisión porque le gusta vivir ese control, y porque su objetivo en sí no es escapar de la dominación del otro. Su objetivo es tener poder y dominar a la otra persona, al otro ego. La trama de Red Lights no se basa en querer escapar de la dominación, sino buscar imponerse sobre el otro. Es esa la temática. La única opción es huir, pero ¿saben qué? Si dan un paso en falso, el otro ego tomará el control. Es ahí cuando entra el verso: tengo que luchar para huir, no hay respuesta. Hasta que el sol se esconda, realmente quiero saber si ya he perdido el control. Esto incluso se ve reflejado en la coreografía. Hyunjin queriendo escapar de las cadenas, pero al mismo tiempo amarrándose a sus propias cadenas. El peligro está para Hyunjin, en el control de su persona, y por eso quiere cambiar los roles. Ese peligro se refleja con las tonalidades rojas en el video, un color que siempre nos va a anunciar el peligro. Lo curioso viene en la escena de Chan, quien representa este ego malo y agresivo. Las luces bajan de tonalidad a una más amarillenta, como una especie de advertencia de lo que podría ocurrir si deja ceder el control. Lo mismo con las tonalidades en blanco y negro que nos anuncian el desconocimiento sobre lo que este control podría provocar. Chan sabe que el objetivo del personaje de Hyunjin es controlar más que él, y no puede dejarlo ceder el control. Los juegos de poder son constantes. A diferencia de la vulnerabilidad de las cadenas en Hyunjin en la cama, las cadenas en Chan siguen manteniéndolo de pie, como si hubiera disonancia entre mantener ese poder o dejar que la otra persona lo domine para que siga a su lado, porque sabe que un paso en falso haría que todo cambie. Cuando se ahorcan es la forma en la que intentan acabar con el otro. Para el ego bueno, el ego herido lleno de odio es un problema, y para el ego malo, el ego idealizado es su parte débil fantasiosa. Otra prueba de esto es que el agarre de Hyunjin es débil. A pesar que Chan trata de sacarlo, no hace mayor esfuerzo, como que si quisiera de alguna forma mantenerlo ahí. Distinto aquí, donde el agarre de Chan hacia Hyunjin sí es más fuerte, pero Hyunjin, en vez de sacarlo desde la muñeca, es como que si lo aprisionara más a su cuello, como si enfrentara de alguna forma esa dominación. Básicamente es una pelea constante entre la obtención de poder o dejarse someter, lo que genera angustias de aniquilación y sentimientos de vacío o desesperación, una dinámica persecutoria propia de la posición esquizoparanoide. En la escena de la mesa hay mucho simbolismo de esta relación. Las velas cerca de ellos son el deseo de mantención de ese ciclo autodestructivo. Las perlas simbolizan una belleza que alguna vez existió o que aún existe en su dinamismo, pero que es muy frágil de quebrar. Las plumas cerca de cada uno confirman los roles. Las plumas blancas cerca de Hyunjin son la sumisión y la pureza. La pluma negra cerca de Chan es la mantención de su agresividad y angustia. Ellos hacen una especie de guerra de miradas. Hyunjin tiene una más tensa, donde agacha la cabeza para destacar la mirada prominente. Chan eleva el mentón para expresar su dominancia y certidumbre, una vez más representando su control de la situación. Vemos después que Hyunjin sigue amarrado, pero ya no está en una posición vulnerable como en la cama, como que si hubiera una evolución al control que desea obtener. Aún así, Hyunjin no quiere dejar ir esa sensación. Disfruta la guerra constante entre estos dos roles. Hay otro simbolismo de la canción, el no querer dejar ir esa obsesión aunque haga mal, o como expresa la lírica, y algo que alguna vez Chan trató de explicar en un live, el alcanzar algo, pero nunca llegar a obtenerlo por completo, y estar en ese limbo constante de estar al límite. Cuando están de espaldas es la falta de comunicación de los egos, de la nula integración que desean hacer, algo que es necesario para que la persona pueda reconocer a su ego y a su objeto amado como algo frustrante sin que esto lleve a algo bueno o algo malo, a un pensamiento extremista. Los brazos amarrados los dejan vulnerables, y el estar amarrados juntos ya sigue el punto principal de la lírica. No nos podemos dejar
dejar aunque nos odiemos. Están amarrados a su propia obsesión y aunque quieran escapar, nada los va a separar, porque ellos tampoco quieren separarse. La escena donde se miran en el espejo es como reconocen la toxicidad que hay en ellos mismos. Saben que ellos son el problema, pero no pueden dejar ir esas actitudes. No ven otra cosa que no sea a su propio ego. Se niegan a la integración y a comprender al otro. Y al final, vemos como Hyunjin termina logrando dominar a Chan. El agarre que emplea ahora en su cuello es más fuerte que el anterior y con un control total a cada una de sus zonas sensibles en su cuello. La cercanía muestra cómo nunca podrán escapar de la persecución esquizoparanoide y cada vez que pongan más resistencia van a estar más unidos y chocarán. Chan perdió el control, el ego malo queda sometido al ego bueno, pero en cualquier momento volverá a tomar ese poder, porque ninguno de los dos estará conforme hasta alcanzar ese límite, y ya mencioné que ese clímax jamás llegará. Red Lights nos cuenta cómo la obsesión nace por una búsqueda de control egoísta. Si lo vemos en las relaciones humanas, es no escuchar al otro por solo pensar en ti mismo, lo que no es saludable para ninguno de los dos. Klein, como ya dije, menciona que la única forma de escapar de esta posición es la integración, que el objeto puede frustrar pero gratificar, y eso no significa que sea algo puramente bueno o algo puramente malo, que ese clímax sí se puede alcanzar, sí pueden escapar de las cadenas, y es algo que pudimos saber que Chan y Hyunjin lograrán próximamente en Escape. Escape nos cuenta cómo del deseo y la dominación posesiva de Red Lights pasamos a la aceptación de ambos egos para integrarlos en uno solo. Para Klein, esto es un proceso gradual en donde se reconoce la ambivalencia del objeto y ya no lo ve como algo destructivo. Esto lleva a la culpa por temor a dañar lo que se ama. Entonces pasamos de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. En Escape nos muestran una historia más construida, donde el director nos habla un poco sobre el concepto que tomó de inspiración y tomó palabras clave como sexto sentido, vínculo y confrontación. Hyunjin y Chan son humanos híbridos de lobo y hurón. Si bien hace referencia a sus animales representativos en los Skeizou, quedan muy bien con el concepto de ellos dos, y no hay que ser tan inteligente para saber que el hurón es mucho más débil que el lobo. Leamos por parte un poco sobre lo que nos cuenta el director con respecto al concepto. Ban Chan y Hyunjin viven como que si no hubiera un mañana. Un mundo reducido a cenizas, se dejan llevar por su instinto, construyendo una amistad inquebrantable. Pero incluso ellos, que parecen no temerla nada, conocen el miedo. Cuando sombras sin rostros emergen de la oscuridad, los dos, antes despreocupados, se encuentran solos en su propia penumbra. Iniciamos el video con la escena de Hyunjin despertando en este mundo reducido a cenizas. Por su expresión nos damos cuenta que él llevaba mucho tiempo encerrado, y por fin puede ser libre en su soledad, pero cuidado, ya que a lo lejos alguien huele su presencia. Chan se percata que hay alguien que está en su sector y planea atacarlo, encontrándose así a Hyunjin. Chan no perdió tiempo de iniciar una pelea con él, sabiendo que sería fácil porque Hyunjin es más débil, pero poco a poco se dan cuenta que tienen algo en común. Ambos habían escapado de un encierro, y ahora, ambos dominados por el instinto, dejan ir esas cadenas que los amarraron tanto tiempo y construyen una amistad. Las sutiles referencias a Red Lights aluden a esa liberación y a sus nuevos roles. Ya no es esperar que uno domine al otro, sino que ambos tengan un dinamismo constante en donde ya no exista el poder excesivo. Las cadenas que los reprimían, cuando están juntos, dejan de tener importancia. El ahorcarse se vuelve un juego que ya no es doloroso, sino placentero. El estar en este colchón junto a todas las plumas es una forma de mostrar que, entre todo el caos, ahí pueden divertirse, ser humanos, sentirse vivos otra vez. La vulnerabilidad es la forma de conectar con ese lado primitivo que, esta vez, los une. Se consigue la integración. Es así que vemos cómo forjan una relación dependiente y a su vez con distintos objetivos. Ambos escaparon de un encierro y ambos quieren lograr distintas cosas. En la escena donde miran los peces vemos sus deseos. Hyunjin observa un pez solitario. Él desea valerse por sí mismo y ser autónomo incluso si es más débil. Por otro lado, Chan ve a dos peces. Chan se ve a él con Hyunjin, incluso si estos parecen separarse. Su único deseo es proteger a Hyunjin porque no quiere separarse de él. No quiere que nadie le haga daño y él tampoco quiere dañarlo. Chan entonces decide darle este vidrio roto para que Hyunjin lo use como un arma. Y mientras Hyunjin contempla el arma, Chan se acerca más a él, enfatizando su diferencia de deseos. Pero ellos siguen juntos. Hyunjin se divierte con ese carro que antes era su prisión, ahora es simplemente su juguete. Desprecia aquella prisión y siempre aprovecha de tirarla lejos. Incluso aquí, que es su forma de desafiar a quienes lo atraparon en esa prisión, pero en vez de conseguir un resultado positivo, llama la atención de las sombras que lo quieren capturar. Y ahí regresa el miedo en ellos. En toda esa escena, Chan solo observaba a Hyunjin como forma de tenerlo bajo control. No uno tóxico como en Red Light, sino un proceso en el que se intenta ser mejor persona. Y cuando empiezan a perseguirlos, intenta hacer lo mismo ahora. Pedirle a Hyunjin que se quede
quede con él tal como es su deseo. Para mala suerte de Chan, Hyunjin no quiere esconderse y ocupa el vidrio que le dio Chan para ir en contra de estas sombras. Las enfrenta en un intento de cumplir su deseo de ser independiente, y Chan no puede hacer nada para detenerlo, para protegerlo, y lo peor llega cuando, en medio de la fase lunar, dejan ir sus versiones humanas, lo que provoca que Hyunjin sea capturado y Chan no sepa dónde encontrarlo. La luna roja es la forma en la que anuncian que se van a transformar en sus versiones animales. El internet provocó que eso sonara muy raro. Es también un guiño a que, cuando están juntos, conectaban con su humanidad, pero ahora separados vuelven a sentir el dolor de estar aferrados a un control externo, a su propia agresión. De hecho, esta luna roja simboliza el instinto, y es algo mencionado por el mismo director en su relato. También vemos representado esta posición depresiva que les mencioné, que es la culpa por creer que ha dañado a lo que se amaba y se odiaba, por tener una pérdida significativa con alguien con quien creaste un lazo, por no saber cómo repararlo. El caso es que vemos que Hyunjin fue capturado y se aferra al vidrio que Chan le dio, como si así pudiera recordar el confort que no supo aprovechar. Chan empieza a ser dominado por el instinto, y lo que resalta aquí es la forma que alza la mano hacia la luna. Intenta pedir algo, un llamado que de alguna forma llega al instinto de Hyunjin, porque cuando Hyunjin presta atención a la luna, sus cadenas se dirigen hacia una dirección específica. Hyunjin escucha los llamados de Chan pidiendo encontrarse. Es así que, gracias al instinto y al cariño que lograron entre los dos, Hyunjin logra escapar. Y no solo eso, sino que va en busca de Chan para confirmar que era él quien lo ayudó a escapar. En sus versiones animales, se buscan ambos felices de estar cada vez más cerca, y una vez se encuentran, se abrazan. Se abrazan con tanta fuerza para comprobar que están ahí, que no quieren separarse de nuevo, que encontraron un lugar en el otro en ese mundo infernal. Es ahí que aparece la luz de un vehículo que simboliza estas sombras que buscan atraparlos. Se separan del abrazo pensando qué hacer, y de forma inconsciente, Chan agarra la cadena de Hyunjin esperando huir con él. Pero ahora sus ideales cambiaron, porque en vez de huir o en vez de enfrentarlo solos, deciden hacerlo juntos. Se toman de la mano y se miran para comunicar lo que tienen que hacer, porque con una mirada, con un gesto pueden decirlo todo. El agarre es fuerte y sin soltarse, se enfrentan a la luz, demostrando así que cuando están juntos pueden enfrentarlo todo. El relato del director prosigue así. Bajo la luna teñida de rojo, Banchan y Hyunjin huyen. El instinto puro los guía hasta reencontrarse, aferrándose con más fuerza el uno al otro, y en lugar de huir de la luz que intenta aniquilarlo, deciden enfrentarse. No hay paraíso en esta ciudad de cenizas, tampoco un refugio más allá de ellas, pero si este mundo es un infierno, ¿no sería un poco más soportable si estuviéramos juntos? El video termina con el vidrio de Hyunjin rompiéndose. No hay nada que los obligue a quedarse, no hay objeto el cual tengan que sentir agresión, culpa o dependencia. Son libres de cualquier rol. No hace falta tener autonomía para ser libre, ni proteger todo el tiempo a quien parece ser más débil. Chan y Hyunjin se complementaron y lograron una fuerza superior. Ese deseo le ganó a cualquier otro. Por fin se liberaron de las cadenas que los amarraban. ¿Recuerdan cuando les mencioné que el director usó palabras claves para profundizar en el concepto de escape? La primera fue sexto sentido. Dos bestias que, a pesar de ser diferentes, encontraron en su amistad un vínculo inquebrantable. Los instintos desarrollados en la naturaleza se reflejan de manera natural en la interpretación de Banchan y Hyunjin. Dos almas jóvenes e inestables que forjan su conexión a través de un instinto salvaje. Básicamente, esa conexión que consiguieron en sus versiones instintivas cuando intentaron encontrarse fue ese sexto sentido, al igual que la forma en la que ambos deciden enfrentar al mundo juntos. La segunda fue el lazo. Cuando no hay nadie más en quien apoyarse, el miedo desaparece mientras estén juntos. Las cadenas del pasado, marcas de un trauma aún latente, ahora se entrelazan y se fortalecen, uniéndolos como un solo equipo. Cadenas entrelazadas, un brazalete que sella su amistad. El agarre entre sus manos es su nueva cadena. Como dice ahí, es un brazalete que no es dañino. Las cadenas del pasado es la forma de relacionarnos a Red Lights, a ese inconsciente que ambos tuvieron que pasar al someterse a los roles de poder. Pero ahora por fin pueden ser libres, por fin pueden escapar. Y por último está la confrontación. En un mundo consumidos por las cenizas, donde solo queda el infierno, no hay certeza de que exista un paraíso más allá. Frente a la luz que intenta destruirlos, Banchan y Hyunjin sellan un destino eterno. Este momento quedará grabado para siempre. Dos que eligen luchar juntos en lugar de enfrentar solos su propio infierno. El desafío hacia el mundo es correcto cuando están juntos. Cuando están separados, sufren en su propio inconsciente, pero juntos pueden contra cualquier enemigo. Red Lights nos habla de un pasado que tuvieron
tuvieron en el que estaban amarrados a un dinamismo tóxico, en el que en vez de escapar, intentaban ganarle al otro y seguir este peligro constante de estar al límite y no acabar nunca. Escape les dan la oportunidad de ser libres, y si bien al inicio piensan hacerlo solos por miedo a someterse de nuevo a ese juego de Red Lights, se dan cuenta que en el otro encuentran protección, un consuelo, un recordatorio que no todo está perdido. Entran a esta posición depresiva de sentir culpa por haberse sentido dañados, por creer que pudieron dañar al otro, pero lo reconfortan, y esto lo hacen a través de la integración, al unirse juntos y enfrentarlo todo. No debemos siempre pensar que lo que vivimos en el pasado nos puede pasar en el presente de nuevo. Uno siempre tiene la oportunidad de construir su futuro, pero también tener en cuenta que es un futuro compartido con el entorno. Tanto Hyunjin al acceder a compartir su futuro con Chan, y Chan acceder a dejar a fluir todo junto con Hyunjin. No tienes por qué amarrarte a alguien que te hace daño, pero tampoco creer que todos lo harán. Chan y Hyunjin en Red Lights son una entidad más inmadura, de esta búsqueda de objeto que les dé placer, pero en Escape ya no es necesario. Han crecido y han encontrado un lugar en el otro. Como dijo Chan, son solo un hurón y un lobo que escapan juntos y se quieren mucho, pero ahora lo hacen de una forma más madura al reconocer sus propios intereses. Y esos intereses son mantenerse juntos para poder enfrentarlo todo. Llegamos al final de este video. Tenía muchas ganas de hablar de las canciones de ellos dos porque tienen mucho dinamismo musical y es algo que hasta ellos han admitido. Así que quien me conozca sabe lo mucho que amo hablar de estos dos juntos como dupla, así que yo feliz estuve haciendo todo este guión y todo este video. Gracias por verlo hasta aquí, no olvides darle me gusta, comentar qué otra cosa curiosita notaste en estos dos videos y por supuesto suscribirte. Lo agradezco en demasía cada uno de sus apoyos. En fin, no quiero ocupar más de tu tiempo, así que me despido. Nos vemos.